La siguiente exposición vamos a presentar las partes del discurso. Vamos a empezar hablando que las partes del discurso son 8. Estas partes del discurso son el sustantivo, el adjetivo, el adverbio, el verbo, la interjección, la conjunción, la preposición, el pronombre y el sustantivo. Vamos a empezar hablando en detalle de cada uno. Por ejemplo, vamos a empezar con el sustantivo. El sustantivo está dividido en diferentes tipos. Estos son los sustantivos propios, los sustantivos concretos, los sustantivos comunes y los sustantivos abstractos. También vamos a hablar de el pronombre. El pronombre también está dividido en tipos. Vamos a mencionar 4 tipos de pronombre, así someramente. El primer tipo de pronombre es el tipo subjetivo. En segundo lugar, tenemos al pronombre objetivo. Estos pronombres, el subjetivo y el objetivo, tienen su nombre debido a la posición que ocupan dentro de la oración. Subjetivo es porque es sujeto de la oración. Entre ellos podríamos mencionar el sujeto yo, el pronombre, del sujeto. El pronombre yo, que a la vez es el sujeto en la oración. Yo tengo un carro, por ejemplo. El sujeto es el pronombre yo. Y el objetivo, el pronombre objetivo, en otra oración podríamos decir yo tengo un carro. El objeto es el carro. Y yo digo, yo compré ese carro ayer. Usted sustituye carro por un pronombre y dice, yo lo compré ayer. En ese caso el pronombre sería lo, pero eso es en español. Mientras que en inglés tendría que ser it. I bought it yesterday. Yo lo compré ayer. También tenemos los pronombres demostrativos. Por ejemplo, cuando usted dice ese, esa, aquel, aquella, aquellos, esos, estos, estas, todos esos son pronombres. Por ejemplo, dice usted, estas son mis propiedades, aquellas son las tuyas, y así sucesivamente. Seguiremos con el cuarto tipo de pronombre, que es el posesivo. Cuando usted dice, ¿de quién es este reloj? Mío. Entonces, al usar la palabra mío, está sustituyendo reloj. El reloj es mío. ¿De quién es este reloj? Ese reloj. Entonces usted dice mío. Mío sustituye a la cosa poseída. Seguimos entonces. El adjetivo. Las clases de adjetivos. Así someramente vamos a decir que los adjetivos están divididos en calificativo, demostrativo, relacionales y posesivos. También, hay una quinta categoría que se llaman adjetivos comparativos. Recapitulando, calificativo, demostrativo, relacional, posesivo, comparativo. Y vamos a hablar ahora de los verbos, las clases de verbos. Está el verbo copulativo, está el verbo transitivo, tenemos el verbo intransitivo,
tenemos al verbo reflexivo, tenemos al verbo impersonal y finalmente tenemos al verbo auxiliar. Transitivo es el verbo que en la oración tiene objeto. Por ejemplo, yo tengo, ¿qué tengo? Un carro. Ese es transitivo. Y intransitivo es que no tiene objeto. Por ejemplo, dice, yo vuelo. Los pájaros vuelan. Ese es intransitivo, porque no tiene objeto. Y yo digo, los pájaros vuelan al sur. Al sur no es objeto, es un lugar, una preposición. Están los reflexivos, que es cuando decimos, por ejemplo, caerse, bañarse, ¿no? Tenemos el copulativo, que es el verbo, por antonomasia es el verbo ser o estar. Yo soy, tú eres, yo estoy, tú estás. El impersonal, por ejemplo, cuando usted dice llueve, truena, no podemos decir yo lluevo, yo trueno, ¿no? Decimos impersonal porque son verbos de la naturaleza, generalmente. Llueve, llueve a cántaros. Truena, truena fuerte. Y luego tenemos los verbos auxiliares, los que auxilian a los verbos principales. Por ejemplo, usted dice, yo he comido. El auxiliar ahí es haber, he comido. Yo estoy riéndome. Riéndome es auxiliado por estoy. Yo estoy riéndome. Estaba. Ese es el auxiliar en pasado. Estaba riéndome. A continuación, vamos a hablar del adverbio y sus clases. Tenemos de lugar, adverbio de tiempo, adverbio de modo, de adverbio intensificador y adverbio de causa. Continuamos hablando de la conjunción, las clases de conjunciones. Hay conjunciones coordinantes y hay conjunciones subordinantes. ¿Qué es en sí la conjunción? La conjunción es un conector. Por ejemplo, usted dice, ¿por qué? ¿Por qué? En una sola palabra. No es por qué, porque se pregunta. Pero como junta la palabra por qué, ese es una conjunción. Yo trabajo duro porque necesito dinero. Ahí lo tiene como coordinante. Otro coordinante podría ser y. Usted dice, Lucía y Juan son amigos. Y es un coordinante. Otro coordinante podría ser pero. Estoy triste, pero no hay problema. Coordinante. Y subordinante, pues, palabras que juntan una oración con otra oración. Podría ser, también juntan frases con frases. Por ejemplo, oración con un subordinante. Decimos, yo quiero comer porque tengo hambre. Yo quiero comer es una oración. Tengo hambre es otra. Están unidas por el subordinante porque. ¿No? Y así como ese subordinante porque, existen otros. Por ejemplo, debido a razón de, etc. Todo eso son partes de una conjunción. Y enseguida tenemos las preposiciones. En las preposiciones hay diferentes tipos. Tenemos las preposiciones de lugar, de tiempo, de dirección, de causa. Por último, vamos a hablar de la interjección. Las interjecciones son propias e impropias. Propias, por ejemplo, son las interjecciones producidas
por el individuo o la persona. Por ejemplo, usted dice, híjole, es una interacción. Vaya, todas esas interacciones. Uy, ahí propia. Por ejemplo, usted dice las de la naturaleza. Como, por ejemplo, tenemos conjunciones onomatopéicas, perdón, interjecciones onomatopéicas. Esas son las impropias, las que vienen de la naturaleza. Por ejemplo, te dice bang, tronó, bang, bang es el sonido, puede ser de un trueno, ¿sí? O de una puerta que se cierra. De esta manera